Este personaje griego lo acusaron de pervertir a los jóvenes, lo acusaron de agregar nuevos dioses a la cultura griega y también le mandan a beber un veneno llamado la cicuta, que era para condenar a los reos que habían violado las leyes de Grecia. Las guerras griegas y los diferentes cambios que produjeron en la civilización pues permitieron también un avance en Grecia, cuna de la civilización. Pero estamos para indicar que es precisamente en el 469, algunos especialistas dicen que en el 470 nace Sócrates y muere en el 399 a.C. Y el desarrollo de esta civilización y el contexto dentro de la filosofía de los presocráticos, los anteriores a Sócrates, habían dejado el caldo de cultivo para que Grecia comenzara a pensar no tanto en la naturaleza como tal y los fenómenos, sino que se centrara un poco más en el epicentro interior del hombre. El hombre viene siendo, a partir de Sócrates y los filósofos más importantes, el centro de estudio de la filosofía de esa época. Entonces también aparece en el mundo, en ese orbe, los sofistas, que eran los maestros, aquellos que tenían el conocimiento, y iban de pueblo en pueblo, así como lo hacían los rapsodas. Estos sofistas tenían el conocimiento y empezaron a trasladarlo a otras latitudes, pero cobraban por ello. De allí algunos le dicen que es el origen del maestro, del profesor, que devengan a través de impartir el conocimiento. Entonces Sócrates, que nace en ese ambiente, crece, se desarrolla y ve ese movimiento. Él no está muy de acuerdo con ese movimiento de los sofistas, porque él dice que son sabios aparentes. Platón después dice que son extraños. Y bueno, no fueron de alta estima para estos tres grandes filósofos que vinieron después de Sócrates, que Sócrates viene siendo el primero más representativo, después viene su alumno Platón y después viene un alumno de Platón que es Aristóteles. Bueno, hay que decir un detalle muy importante que tiene que ver con su retórica profunda, filosófica, en el contexto de la filosofía de Sócrates. Y es que él viene de una familia, su padre era escultor y su madre era partera. Entonces, de allí el fundamento de que Sócrates había manifestado que su pensamiento y búsqueda filosófica tenía que ver con el nacimiento, o sea, la mayéutica significa alumbramiento. Y esto lo traslada él a la hora de las ideas, porque cada vez que se contextualiza un elemento a través de la razón y a través de los sentidos, lo que está es dando un alumbramiento, que nosotros le llamamos en lámpara poética una revelación. Protágoras, que es un poquito antecesor del cual Sócrates tiene alguna influencia, manifestaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, fíjate ese pensamiento, el hombre es la medida de todas las cosas, en contextualización con la poesía, que es la poiesis griega, que es ese taller interior en el que el hombre participa y en el cual moldea, califica y extiende las ideas a través de la razón. Sócrates, un hombre que causó cierta molestia en la sociedad, en su grupo, porque era un poco apartado, tenía esa rebeldía de tener sus propios conceptos, sus propios criterios, y entonces él basaba su conocimiento filosófico en el principio de que él decía que solo sé que no sé nada. Ese solo sé que no sé nada le permitía a él ir por las calles, en las plazas y en los lugares donde habían personas, podía consultar tanto el militar como el artesano, como el orador, como el músico, como el poeta, y era que tenía una ironía socrática que consistía en que él
trataba de sacar de las mismas personas los elementos a discusión como el amor, la virtud, la pobreza, la muerte, etc. Esa forma fue muy particular en la ironía socrática, porque de allí se fundamentaba el hecho de poder interpretar, buscar él como emisor, el receptor, y entre los dos causar que se desarrolle un elemento, un tema en el cual él se hacía el que no sabía nada, pero al final se estaba dando todas las respuestas con el conocimiento filosófico que tenía. Y ahí, bueno, el diálogo, el debate, la retórica, y también un elemento muy importante que era que él decía que el daimon era una especie de, nosotros le podemos comparar a la voz poética interior, donde manifiesta que precisamente él tenía esa compañía espiritual que le ayudaba a tomar las decisiones en la vida. Esa era una particularidad de Sócrates. Pero nosotros, cuando estamos relacionando el concepto filosófico de Sócrates con la poesía, tenemos varios elementos, entre ellos el daimon, el arete, que era la virtud. Sócrates decía que se era malo porque se ignoraba, por la ignorancia se podía ser malvado. Y también tenemos ese sentido mayéutico del alumbramiento que nos lleva a una hermenéutica, que es la interpretación de los fenómenos. Entonces, poéticamente, cuando dice Protágoras que el hombre es el principio de todas las cosas, de las cosas que no son como si fueran y de las que son como si no fueran. Ese es un elemento importante que vamos a compartir con la poeta Alba después de leer un poema que trata de los sofistas que se debatían en aquella Grecia del 500 a.C. y que es muy interesante hasta los días de hoy. Filosofía. En la oscura tarde, empujado el sol a su ocaso, la lluvia comienza a fluir. Los rayos, como invitados especiales, detonan sus forajidos estruendos. El hombre, cual pensador, como obstinado ya, sale de la penumbra a contemplar. Allí comienza su delirio. Es a ti, Pitágoras, que el destino desembolsó el nombre de filósofo por primera vez. Posiblemente, filósofo como filos de amante, de Sofía como sabiduría. Ya la religión o el mito no te impresionan, como tampoco el rayo, el estruendo o la luz. Buscas en el ocio filosófico el desocultar, admirando el fenómeno. Buscas develar el arjé de ese origen primigenio que lo envuelve todo. En tu cimiento siempre la duda, la pregunta. Este tormentoso oficio de filosofar es el más arduo, elevado e inútil. Voy a discutirte lo que siento. Me han secuestrado los griegos, sin contar con el saber de la India, la China o el Oriente. No han tomado en cuenta el oficio que emergió del Inca, el Maya o el Azteca. Filosofía, el amor al ocio, al saber, encarnando así lo dicho por el grande Aristóteles. Todos los hombres tienden por naturaleza a saber. Entre los fenómenos, con mitología o sin ella, pero con método racional, especulativo, quiero entrarte. Quiero ser hombre sapiente o mujer sapiente. Nada se salva del abrigo de tus manos. Por un lado, filosofía, subrayas la superioridad de la razón. Por el otro, saboreas la intuición mítica más que discursiva. Entre tus lados la teoría, la virtud y la conducta, especulativa, crítica. Cuando no das salvación, das proposiciones, avisoras principios y causas.
Buscas el ser del ente, no soportas monarquías de derechos divinos y entre otras te sientas de primera entre tus invitados celestiales. Metafísica y fisis, ningún lindero es profano para ti. El asombro tu conducto, el hombre se extraña, el hombre se asombra, el mundo inteligible se puede comprender. Teoría, logos y ser son los tres principios helénicos. No sin razón la kínesis no se detiene, como no se detiene el tiempo donde produce generación y corrupción en contraste con el ser. Oh filosofía, el ser, animación y vivificación, filosofía que desoculta, propones y dispones, estos tres amores te conjugan. Entre la luz y las tinieblas, ninguna proposición es vana. A través de los años, de los siglos de historia, podemos ver que existe la revelación desde siempre. Y, cuando hablo de revelación me refiero a la sabiduría. Existe la sabiduría de Dios que se manifiesta a través de los hombres de diferentes tiempos. En el caso de Sócrates y el conocimiento que él esgrime, podemos correlacionar algo de su visión con los elementos de la literatura hebrea. Con esto no queremos decir que esos hombres inspirados para escribir esos libros que contienen la literatura hebrea tuvieron alguna influencia de los filósofos griegos. Quizás en nuestro pensamiento natural podemos creer que esto es posible o fue posible. Siempre ha habido comunicación entre los países, entre las naciones, entre las diferentes culturas. De igual manera, plausible es que la revelación llegue a un hombre que su mente está preparada para recibir. La revelación es algo espiritual y a través de los tiempos existen las capitulaciones de esa revelación. Amada mía, me parece este hombre que, según el oráculo de Delfos, llegó a decir que no había hombre más sabio en toda la tierra que Sócrates. Mas, sin embargo, este hombre que vino a dar luz como mayéutica de la vida filosófica de la antigua Grecia, fue condenado a que se tenía que tomar la cicuta que terminara de esa manera. ¿Qué opinas tú de? Lo que pasa es que Sócrates no era un hombre común y no se comportaba como convencionalmente se espera que se comporte una persona en sociedad. De hecho, era como si rompiera todas las reglas. Y bueno, eso causa en la comunidad donde él vivía una desconfianza hacia él, ¿no? Un ejemplo, casi todos los hombres de ese tiempo, según lo que se entiende en la historia, se dedicaban a un empleo de diversa índole y además de eso formaban parte de las organizaciones que eran Estado y participaban de las discusiones políticas. Exactamente, sí. Él, por el contrario, no lo hizo. Y de hecho, su apariencia física parece que no era tan agradable. Aparte de eso, a veces no andaba limpio, no usaba zapatos o sandalias, como sea. Le gustaba hablar con todo tipo de personas. Sí.
no importaba su estatus social, no importaba si eran esclavos o libres, no importaba si eran niños, jóvenes, ancianos, con todas las personas les gustaba hablar y le gustaba cuestionar, Ujú. hacer preguntas, que de ahí es que podemos ver el origen eso de que él era un filósofo, porque Exactamente. le gustaba hacer preguntas, indagar, aprendía conociendo la vida de las personas y sus opiniones, aunque siempre estaba al tope de la conversación, Sí, claro. cosa que lo hacía un poco irónico, porque él se hacía ver como que yo no sé nada, pero entonces después apabullaba a la gente con su conocimiento, ¿no? Y entonces todas esas cosas, no ser convencional en la manera de vestir, en la manera de comportarse. Por cierto, no hacía ningún empeño en tener un empleo o un trabajo con el cual ganar dinero. Ujú, Y fíjate, hasta pasaba hambre, se decía por claro. ahí. Que algunos lo retratan como con barriguita, pues dicen, digamos, las fuentes más fiables, que él, más bien podía ser que era un poco delgado, porque Ujú. pasaba hambre a veces. Siempre nos lo representan corpulento, Ujú. el hombre, y no muy bien visto de cara, un rostro fuerte, agresivo, muy marcado. No era un hombre elegante, pero No. su elegancia estaba en todo ese conocimiento filosófico que tenía, ¿no? Ah, y muy importante, nunca escribió nada. Que muchos pueden pensar, bueno, ya hemos sabido eso de muchos grandes, que de Ujú, verdad grandes que todos tenemos que hacerle ven y quitarnos el sombrero, por lo menos Jesucristo, uno de ellos también, claro. que no escribieron nada, sino Ujú, son los demás que escriben de él. Y las tres fuentes más fiables que él tenía eran tres personajes, ¿no? Uno que había sido escritor de obras de teatro, que sí lo conoció, era más o menos contemporáneo, ¿no? Lo ujú. conoció cuando él era joven, fuerte. Y después tenemos otras dos que sí eran niños cuando ya él era una persona adulta. Y uno de ellos es Platón, que siempre lo conoció, siempre supo de él, pero cuando Platón tenía 23 años es que a él deciden en juicio quitarle la Hay un vida. detalle muy importante porque precisamente Platón es discípulo de Sócrates. Y entonces es en una obra famosa del banquete de Platón donde representa a Sócrates que está dirigiendo la ceremonia y es el que precisamente causa esa relación con el interlocutor de respuestas y preguntas. Ahí aplica la ironía socrática y entonces, aunque él no escribió nada como tú lo estás diciendo, todo el legado de él lo recogieron entre dos filósofos grandes que fueron Platón y después Aristóteles. Es muy interesante hablar de algo sobre eso, ¿no? Sabes que dicen que no hay fuentes de primera mano, o sea, de que él mismo haya escrito sobre su vida, sino de segunda, tercera Claro, y hay mano. la tentación de que se tergiverse un poco el origen de la documentación. Así Entonces, es. pero los elementos más relevantes son esos que hemos estado hablando, ¿eh? Ajá. Y exactamente lo que tú estás diciendo ahorita, siempre está ese riesgo, ¿no? Ujú, De que incluso podríamos decir que nosotros siempre recibimos esas interpretaciones de la historia así es. o de la vida de un personaje, ¿no? Que ahí hay esencia de él, esperamos que sí la haya, pero de estas tres fuentes siempre hay dudas porque el primero que escribía obras pues nunca se refirió a él de una manera amable, sino despectiva y así como en un tono cómico, ¿no? Ujú, Y no solamente en una sola obra, sino en varias. pero sí. Y el mismo Sócrates, cuando fue imputado por eso, ese jurado que decretó que debía morir, él mismo dijo que estas personas habían sido influenciadas, ese jurado, por esas obras de ese escritor de obras de teatro que no lo dejaban a él bien parado y que eran puras falsedades. Ujú. Crecían ¿Ves? los rumores en medio de las Ujú. circunstancias que se las pasaba en la calle, aparte de que el conocimiento y la sabiduría que él tenía le atrajo muchos discípulos. Entonces, la conducción y el apego que tenía en relación con sus discípulos, la sociedad ateniense se preocupa y entonces comienzan a salir esos rumores de que está desviando
están manipulando, están prácticamente llevando por mal camino a la juventud. Entonces eso, más ligado a la odiosidad que había producido esa retórica que él tenía basada en la ironía socrática, pues le causó muchos enemigos, mucha desaveniencia. Y siempre los hombres importantes de esa época, por lo menos esas luminarias de conocimiento inteligentes, siempre son odiados por el poder, por la gente de poder. Sobre todo cuando no forman parte exactamente. de esas, vamos a decirles de alguna manera, de esas mafias, porque se vuelve una mafia. Cuando no son domados. Ajá. Parecido a los poetas, cuidado poetas de audiencia de lámpara poética, los poetas no somos entendidos de muchas veces y por lo tanto no somos bien interpretados. Ajá. Y eso causa precisamente esto que le pasó en otra magnitud, pero que le pasó a Sócrates. Sentémonos aquí a refrescarnos un poco. No hace mucho, refiriéndote a Critias y a los otros tiranos, usaste la palabra ignorancia. Pero nuestros tiranos no son ignorantes, Sócrates. Son criminales. Pero es lo mismo. ¿Conoces esa canción que dice que el mayor bien es la salud en primer lugar, luego la belleza y luego ser rico? Sí, la conozco. Bien, esa canción miente. La mayor felicidad es ser justo. Tan grande es ese bien que los que hacen el mal son ignorantes. Usé por eso la palabra ignorancia y locura. Y sin embargo es una ignorancia que le sacan provecho, Sócrates. ¿Qué provecho? ¿La riqueza, el dominio sobre otros hombres? Pero cuando pierdan ese poder, ¿qué les va a quedar? El recuerdo de los crímenes que cometieron. ¿Y qué más? ¿El desconocimiento del bien? Una ignorancia que solo las ilusiones del poder velaron a sus ojos. ¿Y qué otra razón puede haber para sus crímenes sino tal ignorancia que los mantiene en un estado de perpetua ansiedad? En realidad los poderosos tienen la fuerza y la ejercen porque son en esencia débiles, y esta debilidad proviene del miedo que los domina. Se creen siempre y en todos lados rodeados de enemigos. ¿No es esto acaso lo que llamamos locura? Pero nosotros simplemente los ignoraremos. Entonces un tirano puede someter la ciudad a su gusto. A su gusto, sin duda, pero no según su voluntad. El hombre, de hecho, solo puede querer su propio bien. Y los que cometen injusticias se hacen daño sobre todo a sí mismos. Poco a poco el recuerdo de las iniquidades cometidas los hará enloquecer. ¿La virtud entonces es el conocimiento del propio bien? El conocimiento y la práctica. Entonces, para gobernar la ciudad sin ser nocivo para sí mismo, un poderoso debe poseer la virtud. Sí, porque si es hombre de valía servirá de ejemplo a todos. Para sobrevivir, los estados no necesitan arsenales o incluso dominios. Si tienen valor y poseen la virtud, los ciudadanos darán gustosos la vida para defenderlos. Y una cosa muy interesante que me parece también de lo que dicen esas fuentes que fueron cercanas a él de alguna manera, que él, o sea, no estaba con ninguno de los partidos que en el tiempo de él se manifestaban políticamente, ¿no? Y tenía amigos y enemigos de ambos bandos. Claro, sí. Y tenía la capacidad de criticar o decir o opinar lo que él quería decir o opinar de cualquiera de los dos bandos. Sí, exacto. Entonces eso también juega un papel muy importante a no tener amigos. Sí. Otra cosa que a él le encantaba cuestionar, hacer preguntas a las personas, así quisieran o no, así dieran un permiso tácito o no. Okay. Le gustaba hablar con todo. Entonces a veces se podría decir que quizás llegó a ser un poco impertinente. Por supuesto, porque el conocimiento ante la ignorancia se vuelve una impertinencia, pero una impertinencia reveladora, auténtica, una mayéutica, un alumbramiento que también, haciendo el hilo conductor con la poesía,
es lo mismo, porque el principio filosófico que contiene la poesía, por ser poesía, es el mismo contenido filosófico que tiene la filosofía. No, y su conocimiento, yo estaba analizando, era muy experimental. De hecho, creo que los grandes personajes de la historia, su conocimiento es más experimental que teórico. Okay. Porque te pones a ver, yo creo que él aprendía más, decía uno de sus discípulos, que él se esmeraba en saber todo lo que la persona con la que él estaba hablando sabía. En eso se la pasaba, ese era su oficio, digamos así. Entonces él aprendía más que de los libros, aprendía más de las personas. Entonces su conocimiento era muy experimental. Sí. Que también podríamos decir que hoy día muchas de las personas que resaltan en las redes, sobre todo, son personas también así muy experimentales. Es lo que parece que ahora se estila. Ya, claro, correcto. Y bueno, amigos de Lámpara Poética, este hombre maravilloso, pues sabemos que dejó sentada las bases del pensamiento occidental que abarcó todo el mundo entero y se diferenció de las otras filosofías orientales y es la que más ha tenido contenido de un principio fundamental, pues ha marcado las ciencias, ha marcado el conocimiento, la sabiduría, etc. Y ese es el personaje de Sócrates. Sócrates, el rebelde, Sócrates, la luz de la revelación filosófica, el iniciador, el continuador de esa episteme que es el desarrollo del conocimiento a través de lo más sencillo y lo práctico de la vida y crear de allí, de esa raíz, de esa base, el gran conocimiento filosófico que está contenido a final de cuentas de solo sé que no sé nada. Y ese hombre que rompía esquemas, que abría nuevos caminos, que por eso quizás su dialéctica era más eficaz con los jóvenes. Y los jóvenes imitaban sus maneras, como esa de preguntar impertinentemente todo lo que querían preguntar. Y eso le molestaba a la comunidad, de que él tuviese esa influencia. Era como que cambiando las generaciones que le tocó él enseñar. Y otra cosa, muy lejos de hacer como hacían otros de su tiempo, que también eran escuelas filosóficas, él no cobraba. Él lo hacía, era su arte, su manera de vivir. No cobraba por eso, no vivía de eso, como otros sí lo hacían. Así es. Martirio impuesto es la ignorancia. Busco la verdad. Desde siempre el hombre busca su destino en su verdad. Me cuestiono lo que me rodea. Me encuentro entre una creación toda sabia, en su esencia toda pura. Me encuentro en ti, mi semejante. ¿Cómo es que no concibes verte en mí? Aprendo de todo y de todos. Mi límite, tus sombras. Ignorantes tinieblas cubren tu entendimiento. Solo buscas destruir lo que te es extraño, ajeno. Tu entendimiento muerto suspira por su resurrección. Buscar la verdad, ser encontrado, comprender, te hará vivir, te hará ver por medio de los ojos del Creador. Cuatro elementos se conjugan en la voz de Sócrates. Uno, la virtud. Buscar y conseguir la virtud interior que nos mueve a transitar en esta tierra. El otro es esa voz poética interior que él la llamaba, esa voz de conciencia, ese acompañante, ese daimon que está dentro de nosotros que nos permite también dirigir nuestra vida. El arete, el daimon y esa hermenéutica, esa unida
a la mayéutica, que es el alumbramiento de las ideas, eso lo podemos aplicar fácilmente a los elementos poéticos que siempre consideramos en este programa de Lámpara Poética. Entonces, esa enseñanza nos queda con esos elementos para nosotros llegar a nutrirnos de esos grandes pensadores que nos permiten seguir construyendo el camino poético individualmente, pero con el compromiso de ese arete, de esa virtud que está en cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes como poetas. Sócrates, que lo podemos relacionar y tener ese hilo conductor con lo que aquí aplicamos en Lámpara Poética, que es la poesía. Uno de ellos es el aretet, que significa la virtud, que hay que cultivarla, porque se es malvado, se es pecaminoso, porque estamos apartados del conocimiento del bien. Eso era para Sócrates muy importante. Otro era que nosotros tenemos que descubrir dentro de nosotros esa voz poética, o llamado por Sócrates como el daimon, esa compañía, esa guía, esa conciencia amiga que le ayuda que le garantiza poder discernir los espacios, los tiempos y la consideración del mundo para transitar. Y el otro es revestida y colocada en su mejor espacio de juicio, la virtud, con esa voz poética interior que tiene que ver con la agrupación de los sentimientos, elementos a través de la sensibilidad, unida a ese daimon, y la relación de esa propuesta de Sócrates con la poesía, pues tiene que ver con esos elementos. La virtud como conocimiento de revelación que nos permite ampliar nuestra alma hacia el bien. Porque el desconocimiento precisamente del bien, que es la falta de luz, según Sócrates, nos hace ser hombres malos, por lo tanto ignorantes. Y en cuanto a la poesía, pues simplemente esas son las mismas aguas en que se mueve la poesía. Porque la virtud, la conciencia del daimon que está dentro de nosotros interior y que nos hace aflorar las cosas más bellas, hermosas, nobles, son el conjunto definitivo para que aflore la poesía. Hemos estado hablando sobre Sócrates, ese gran filósofo, un pensador libre que ha influenciado, primero influenció su comunidad y después ha influenciado a nivel mundial, porque podríamos decir que solamente influenció a Occidente, que es el filósofo de Occidente, pero no, esa influencia hoy día es a nivel mundial. Y a pesar de que él nunca se sintió profesor o maestro de nadie, él solamente aprendía para poder darle a los que tenía más cerca de él, a los que eran más cercanos a él, de lo que él aprendía. Y eso era como una costumbre muy griega, ¿no? De reunirse, compartir el conocimiento. Por eso de ahí se dice que se origina. Pero por lo menos en mi caso, es mi opinión, yo creo que el conocimiento se originó al mismo tiempo en muchos lugares del mundo. Y que muy paradójicamente podríamos decir que por medio de las guerras, de los viajes, desde siempre la humanidad se ha unido. Hoy día es aún más fácil por el Internet. Entonces, bueno, su proyección ha sido increíble. Yo creo que él nunca lo imaginó. Y él lo que era un pensador libre, experimental, que quería saber, que se cuestionaba. Y hoy día vemos que el conocimiento verdadero viene de eso, de cuestionar a todo lo que nos rodea y cuestionarnos a nosotros mismos también. De ahí viene mucho de lo que se podría llamar hoy como conocimiento. Y el que no se indaga a sí mismo y no indaga lo que lo rodea, pues es lo que hoy llamamos una persona ignorante. Y algo muy importante, él fue lo que quiso ser. Él fue libre, claro, contra todo pronóstico. ¿Y qué pasa? Que hoy día
muchos lo citamos a nivel cultural, a nivel educacional, es un referente. Innegablemente es un referente. Y los grandes hombres de la historia, en este momento se me viene a la mente personajes norteamericanos, Abraham Lincoln, Martin Luther King, los grandes lo han citado. Busquen la verdad. Y la verdad los hará libre. Y bueno, con eso queremos concluir este episodio e invitarles que nos acompañen para un próximo episodio. Muchas gracias, amable audiencia.